Hoy en este tutorial vamos a aprender a resolver un circuito mixto. Hemos ya resuelto circuito serie y paralelo. Un circuito mixto no es otra cosa que es una mezcla de serie y paralelo. Vale, aquí tenemos un circuito en paralelo y en serie esta resistencia que veis aquí. Las combinaciones para hacer circuitos mixtos son múltiples, ¿vale? Al final del vídeo veremos otras posibilidades. Pero este es el más sencillo y veremos cómo se resuelve paso a paso. Veréis que no tiene absolutamente ninguna complicación, ¿vale? Hay que ir siguiendo los pasos, cogiendo bien los datos. Después lo simularemos en Crocodile y en Tinkercad, ¿de acuerdo? Fijaos, lo tenemos aquí en Crocodile. ¿Veis? Y le colocaremos aparatos de medida para comprobar que está bien. Y también en Tinkercad, ¿vale? Para que lo podáis hacer vosotros en un simulador online gratuito. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que hay que hacer, lo que vamos a resolver es la resistencia total, ¿vale? Sabemos resolver la resistencia total de un circuito en serie y un circuito en paralelo. En un circuito mixto, lo primero que hay que hacer es resolver la resistencia de este circuito en paralelo. ¿De acuerdo? Hemos visto dos formas y voy a hacer la manera rápida. Cuando solo tengo dos resistencias, lo más cómodo es hacer R1 por R2 entre R1 más R2, ¿vale? Para calcular la de este circuito de aquí. Vale, ahí lo tenéis, R1,2, como es en paralelo y solo tengo dos, me valdría hacer eso, 300 por 100 entre 300 más 100, y lo que me queda es 75 ohmios. Acordaos que la resistencia en paralelo siempre es menor de la resistencia más pequeña, ¿vale? Eso me indica que voy bien. Y ahora lo que me queda es, lo que tengo ahora es un circuito equivalente, es decir, estas dos resistencias en paralelo es como si fuese una sola de 75, ¿vale? Ahí os pongo el circuito equivalente, ahí lo veis. Y entonces ahora tengo dos resistencias en serie, una de 75 con otra de 25. Lo único que tengo que hacer es sumarlas. Ahí lo veis, la R total es la resistencia 1,2 que he calculado más R3. 75 más 25 igual a 100 ohmios. Vale, vamos a calcular ahora la intensidad total. La intensidad total, por la ley de Ohm, I es V partido de R, eso ya lo deberíamos de saber. Si es total, tengo que coger voltaje total y resistencia total, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, vale. 12, que es el voltaje de la fuente de alimentación, entre 100, 0,12 amperios. ¿De acuerdo? Vale, ya tenemos los dos primeros apartados. Vamos a calcular ahora el voltaje en cada una de las resistencias. Por la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a I por R. ¿Qué pasa? Que si queremos hacer directamente V1 igual a I1 por R1, el problema es que no tengo I1, no sé qué intensidad va por aquí. ¿De acuerdo? Yo lo que puedo calcular es el voltaje de este circuito en paralelo. Puedo calcular el voltaje de 1,2 porque sé la intensidad y la resistencia de ese circuito en paralelo. Vale, ahí lo tenemos. Fijaos, voltaje de 1,2 o voltaje del circuito en paralelo, como le queráis llamar, es intensidad de 1,2 por R1,2. R1,2 lo acabo de calcular, que es 75. Lo calculé aquí. ¿Cuál es la intensidad que pasa por este circuito en paralelo? Pues es la intensidad total realmente, ¿no? Es decir, sabemos que la intensidad aquí se bifurca, ¿vale? Y se separan, pero la suma de las dos es la intensidad total. La intensidad que va por aquí más por aquí es la intensidad total, entonces es 0,12. Yo hago 0,12 por 75, me da 9 voltios. ¿Cuánto vale V1 y V2? Pues lo mismo porque están en paralelo. Ahí lo veis, como están en paralelo, V1 es igual a V2, que es igual a V1,2 o el voltaje en paralelo, que es 9 voltios. Calculamos ahora V3 haciendo I3 por R3. I3 se corresponde con la intensidad total, ¿vale? ¿En qué zona de mi circuito tengo la intensidad total? Pues en toda esta zona, fijaos, menos en el circuito en paralelo, da igual donde mida yo la intensidad en mi circuito, que en toda esa zona que veis ahí marcada sería 0,12 amperios, sería la intensidad total, ¿vale? Entonces I3 es igual a la I total, multiplicamos por su resistencia y me da 3 voltios. Primera comprobación que podemos hacer. Se comprueba que el voltaje total es igual a la suma del voltaje del circuito en paralelo más la suma del voltaje 3, ¿vale? Que es igual a 12 voltios. 9 más 3, 12, ahí lo vemos. Podemos hacer estas comprobaciones para ir viendo que nuestro problema va bien, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, ¿qué me está diciendo? Aquí los electrones pierden todos 3 voltios, aquí se separan, unos van por arriba y otros van por abajo, pero da igual por donde vayan que van a perder 9 voltios, tanto si van por arriba como por abajo, de tal forma que pierden desde este punto hasta este punto 12 voltios. ¿De acuerdo? Vamos a calcular ahora las intensidades de cada resistencia. Sabemos por la ley de Ohm que I es igual a V partido por R. Y como es I1, pues tendré que poner V1 y R1. Vale, a partir de aquí es donde os podéis empezar a confundir cogiendo los datos mal. Es la principal equivocación que cometéis en estos circuitos. Entonces hay que ir con calma cogiendo bien los datos.
V1 es el voltaje de la primera resistencia, lo tengo del apartado anterior. Es el mismo voltaje que el circuito en paralelo, aquí lo tenemos, vale. V1 es igual a V2 y es igual a 9 voltios, vale. Y R1, tenemos su valor aquí, es 300 ohmios. 9 entre 300 me da 0,03 amperios. Hacemos lo mismo para I2. I2 es el voltaje 2 entre R2, también es 9 porque están en el mismo circuito en paralelo, y su resistencia, ahora la busco aquí, es 100, ¿vale? Y me da 0,09 amperios. Fijaos otra vez que la resistencia es 3 veces menor, R2 es 3 veces menor, y la intensidad que va por él es 3 veces mayor, ¿de acuerdo? Acordaos otra vez que la intensidad va a ser mayor en la resistencia más pequeña. Vale, calculamos I3. Ahí lo veis, I3 es V3 entre R3, V3 lo calculé aquí, R3 vale 25, 0,12 amperios. Igual que la intensidad total. En el fondo no habría ni por qué calcularlo, ¿vale? Porque vemos que por aquí la intensidad que va a ser es la total. Pero bueno, lo hacemos y comprobamos que sí, que nos da 0,12 amperios. Aquí podemos hacer otra comprobación. ¿Qué se comprueba? Se comprueba que la suma de las intensidades en paralelo me da igual a la intensidad total. I1 más I2 es igual a I total, ahí lo veis. 0,03 más 0,09 me da la intensidad total, como no podía ser de otra manera, ¿de acuerdo? La intensidad se bifurca, ¿vale? Los electrones, los amperios, acordaos que los amperios da una idea de la cantidad de electrones por segundo que están pasando, se separan, pero la suma de los dos tiene que dar la total. Vale, y ahora vamos a calcular las potencias de cada una. Tenéis que saber que P es igual a I por V, ¿vale? También es I cuadrado por R, pero en estos problemas estamos usando siempre I por V para acostumbrarnos. Como es de cada resistencia, hacemos P1 es igual a I1 por V1. Ahí lo tenéis, P1 es igual a V1 por I1. Si cogemos bien los datos, ¿vale? V1 lo teníamos aquí, 9 voltios, e I1 lo acabábamos de calcular, 0,03 amperios. Si lo hacemos nos da 0,27 vatios. Hacemos lo mismo para V2 e I2, fijándonos bien dónde coger los valores, ¿eh? Ahí lo tenéis, 9 por 0,09 y 3, voltaje 3, ¿vale? Lo tenemos aquí, por su intensidad que es 0,12. Obtenemos esto de aquí, ¿vale? 0,81 vatios y 0,36. Última comprobación para ver si mi ejercicio va bien, pues compruebo que las potencias consumidas es igual a la potencia suministrada. Calculamos la potencia suministrada por la pila, potencia total es V total por I total. 12, que es el voltaje de la fuente de alimentación, por 0,12, 1,44 vatios. Y ahora tenemos que sumar estas tres de aquí. Aquí lo vemos y lo destacamos un poco más para que resalten las comprobaciones que hacemos. Y lo vemos que si sumamos estas tres, pues efectivamente nos da 1,44 vatios. Si no os da exactamente igual, puede ser porque hayáis aproximado algún decimal. En este caso nos da bastante exacto, pero en el caso que aproximaseis algún decimal que la intensidad no diese exacto, puede que os dé un poquito distinto, ¿vale? No tiene por qué coincidir, pero sería un tema de redondeo de decimales. Si veis que difieren mucho, entonces no, hay otro error, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el circuito mixto resuelto. Lo importante, repito, es ir paso por paso y fijándose bien cómo coger los datos. Porque normalmente ponéis bien las fórmulas, pero los datos los cogéis mal. Cogéis R en vez de I, cosas así extrañas. Y haciendo las comprobaciones, ¿vale? Las tres que veis aquí. Bueno, vamos a ver en Tinkercad. Lo tenemos aquí montado, ¿vale? Fijaos que en Tinkercad no me deja poner la fuente de alimentación que yo quiero. En este caso 12 voltios, ¿cómo lo he hecho? Mirad, he puesto una de 9 voltios, he añadido una de 1,5 doble, es decir, 3 voltios. Vale, podéis hacerlo así, fijaos, añadís una y aquí le ponéis cuántas baterías queréis. Os deja añadir hasta 4, ya lo hace él automáticamente. Imaginaos, le ponéis 2, ¿veis? Y os genera las dos así. Le ponéis 3 y os la genera juntas, ¿de acuerdo? Esto sería 4 voltios y medio. Bueno, pues eso fue lo que he hecho, pero con 2, ¿de acuerdo? Entonces he puesto la de 9 en serie con la de 3. Fijaos que he unido el positivo con el negativo. Y al final tengo un positivo y un negativo que me dan 12 voltios. Tengo aquí en otro circuito ya con los medidores puestos. He puesto bastantes, otra vez no os asustéis, hemos visto en otro tutorial cómo colocarlos, ¿vale? Es un poco lío, pero he puesto bastantes para que comprobemos las medidas, ¿vale? Podéis revisar el tutorial que hemos montado de circuito mixto en Tinkercad.
¿De acuerdo? Había que abrir para poner los amperímetros, había que abrir los circuitos y los voltímetros van en paralelo. Eso lo veremos también en Crocodile. Si simulamos, bueno, vemos que no nos da 12 voltios exactos, esto ya lo comentamos, ¿vale? Asume que son generadores reales y en función de la intensidad que esté pasando por ellos, pues va a haber una caída de voltaje interna mayor o menor, ¿vale? En este caso es 11,7. Los valores, si pausáis el vídeo y lo comprobáis, son similares a lo que hemos calculado, ¿de acuerdo? Están en miliamperios, esto sería 0,03 aproximado, 0,09 aproximado, ¿vale? Y 0,12, aquí el total. Y hemos puesto, para que suméis el voltaje, fijaos, el voltaje de la que está en serie con el circuito en paralelo es prácticamente 9 más 3 son los 12. Vale. Esto lo podéis montar en Tinkercad si tenéis tiempo y ganas. Y ahora vamos a ver en Crocodile cómo sería. En Crocodile lo tenemos aquí y lo que hay que acordarse es que hay que abrir para colocar los amperímetros. Yo tengo que colocarlos en serie, eso siempre. Entonces abro el circuito y los voltímetros en paralelo. Voy a colocar primero los amperímetros. Acordaos que estaban aquí en Parts Library, Electronics, Analog. Y aquí tenéis todo para montar los circuitos que vosotros queráis, ¿vale? Estos circuitos que estamos practicando. Voy a coger los medidores, primero los amperímetros. Ahí tenemos los amperímetros en serie. Fijaos que nos da los valores en miliamperios, pero ahora sí nos da exacto lo que hemos calculado. 120 miliamperios, es decir, 0,12 amperios, 90 y 30. ¿De acuerdo? Vamos a colocar los voltímetros. Bueno, ahí lo veis, ¿vale? Fijaos que este voltímetro me da 3, aunque no lo he conectado directamente justo aquí en el extremo, en el fondo es lo mismo, ¿vale? Este punto eléctricamente es el mismo que este. Da igual que lo hubiese conectado aquí que aquí abajo. Vale, 3 voltios para la de 25 ohmios y 9 y 9 para las que están en el circuito en paralelo. De tal manera que los electrones que van por arriba pierden 3 más 9 por la resistencia de 300 y los que van por abajo pierden 3 más 9 en la resistencia de 100. Vale, haciendo un total de 12 voltios. Antes de terminar, quería enseñaros un par de circuitos mixtos distintos al que calculamos, pero la metodología sería exactamente igual. Mirad este circuito de aquí, por ejemplo, ¿vale? Es parecido al anterior, pero en vez de tener una resistencia de 25, tengo un circuito en paralelo, con dos de 25. ¿Cómo habría que resolverlo? Pues habría que hacer primero esta resistencia de aquí, haciéndolo por la resistencia del circuito en paralelo. Habría que hacer luego esta resistencia de aquí y después sumar lo que nos dé esta más lo que nos dé esta. Sería como tener dos resistencias en serie. Si llamamos 1 y 2, esto sería R12 y esto sería R34. Las sumaríamos y ahí ya tendríamos R total. Y después seguiríamos haciendo lo mismo. Vale. Otro ejemplo de circuito mixto, pues este de aquí, por ejemplo. Lo que tenemos son dos resistencias aquí y aquí en el circuito en paralelo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, estas dos, fijaos que están en serie, las sumo. Me daría 600, ¿no? Estas dos también en serie, las sumo. Me daría 125. Y luego haría la resistencia en paralelo de este 600 con este 125. 600 por 125 entre 600 más 125, ¿vale? Y lo que me dé de esas cuatro resistencias obtengo una única resistencia equivalente que estaría en serie con este 25 de aquí. Y ahí ya tendría mi resistencia total. Si lo pensáis, al final es siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora os dejo dos circuitos para que lo resolváis. Os pongo el circuito sin resolver, lo pausáis, si queréis cogéis los datos e intentáis resolverlo y después van las soluciones resueltas. Os pongo dos, uno más sencillo y otro un poquito más complicado. Animaos a practicar, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya quedado claro cómo resolver un circuito mixto. Os animo a que practiquéis, que los montéis también en Tinkercad para comprobar y nos vemos en el siguiente tutorial.